Bienvenidos a Iglesia Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. Diga juntamente conmigo: Dios lo hará otra vez. Lo hará otra vez. Y esa es una verdad que a veces nos cuesta entender, porque Dios no tiene problema con las repeticiones. Dios no tiene problema con hacer algo y hacerlo nuevamente. Somos nosotros los que tenemos problema entendiendo la frecuencia y la repetición con la que Dios hace las cosas. Y nos llegamos a acostumbrar tanto a las repeticiones naturales de Dios que ya no las notamos, no las percibimos. Y el problema más grande es que nuestro corazón deja de estar agradecido porque desvaloramos el poder de la repetición. ¿Cuántos están poniendo atención? Hace mucho tiempo atrás yo decía esto: a veces nos acostumbramos tanto al reloj que se nos olvida que lo llevamos puesto. Y Dios hace las cosas una y otra vez, y a pesar de que las repite de nuevo, nuestro corazón se llega a acostumbrar tanto a sus repeticiones, a sus bendiciones, que nuestro corazón se le olvida de que Dios lo sigue haciendo y lo hará otra vez. Le digo un ejemplo: salió el sol esta mañana, Dios lo hizo una vez más. Y si salió el sol esta mañana, entonces se estrenó una nueva misericordia. Yo sé que está diciendo amén. Ahora no voy a decir amén a lo que voy a decir ahorita, porque no quiero hacer quedar mal a nadie. Pero cuando salió el sol, dio usted las gracias, porque nos acostumbramos tanto a abrir los ojos en la mañana que se nos olvida a veces darle gracias a Dios, porque abrimos los ojos una mañana más y estrenamos nuevas misericordias. Y a lo largo de la palabra de Dios hay cosas que Dios hacía una y otra vez. Él decía: lo haré otra vez. Y llega un momento en el que el corazón de los hijos de Dios se acostumbraba tanto a la repetición que ya no se daba cuenta que Dios estaba haciéndolo cada día, otro día más, volviendo a derramar sus bendiciones, hasta que llegó un punto donde decían: ¿será que Dios lo hará otra vez? Y Dios respondía con acciones: siempre lo he hecho, lo seguiré haciendo. Le dije que hoy estoy comenzando de una forma distinta, porque parece que estuviera terminando el mensaje, lo estoy comenzando, y es porque Dios a veces así hace las cosas. Y hoy me levanté esta mañana, en mi mente resonaba esa declaración de fe. Y entonces yo tenía planificado ir por acá con la prédica, y el Señor me dice: te vas a ir por este lado. ¿Por qué? Porque necesito remarcar una verdad en mis hijos, y necesito que escuchen y valoren que yo lo que hice una vez lo puedo volver a hacer. Si todavía no he entendido el mensaje y el título de esta prédica es que Dios otra vez. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y hoy voy a mencionar varios ejemplos de la palabra de Dios, de cosas que Dios hacía una vez y decía: lo haré otra vez. Y el problema no era la frecuencia con la que Dios repetía las cosas, sino que el corazón de los hombres que llegaba a olvidar o desvalorar, por quitarle o restarle básicamente importancia a la glorificación de la presencia de Dios, cuando Él decía: aquí estoy de nuevo. Pero su misericordia es tan grande que, a pesar de que muchos de nosotros ya nos acostumbramos a bendecir, hoy el Señor quiere decirte: a pesar de que tu corazón ya se acostumbró, lo voy a volver a hacer. Te voy a volver a dar de comer. Entonces el pueblo de Dios en el desierto, muchos de ustedes conocen
historia, y por eso estábamos haciendo esa declaración. Le pedí intencionalmente al equipo de alabanza que se quedara aquí un ratito conmigo, porque quería hacer esa declaración. No lo quería hacer al final, lo quería hacer desde un principio, para que en su mente ya se grabe esa verdad. Y yo los próximos minutos que estaré predicando este mensaje, su mente recuerde la verdad de que Dios lo va a hacer otra vez. Entonces el pueblo de Dios recibe la bendición desde el cielo, el pan desde el cielo llamado maná, y ahí amanecía todos los días en el desierto, hasta que llega un punto donde ellos se les olvida de que Dios es su proveedor. No porque Dios deja de hacerlo, sino porque su corazón se acostumbra a las frecuencias, a las repeticiones de lo que Dios hace. Pero también hay otro tipo de corazón, personas que en algún momento entran en duda en nuestra humanidad, de que estamos en una crisis, en una dificultad, estamos en una temporada de dudas, de inquietudes, y nuestro corazón dice: ¿será que Dios va a bendecirme? ¿Será que Dios se va a manifestar en su poder como lo hizo hace unos años atrás, hace un tiempo atrás? Y es que cuando las circunstancias son desfavorables y no se ven recursos, no se ve que el sol salga, a veces uno se pregunta: el día está tan gris, la noche parece tan larga, que ¿será que el sol va a amanecer para mí una vez más? Como que viviéramos en perpetuos inviernos o temporadas de lluvia mental, y pensamos de que Dios no va a hacer salir el sol sobre nosotros. Y ¿sabes qué? Dios lo va a volver a hacer. A pesar de que llueve, a pesar de que los días son grises, siempre vuelve a salir el sol. Y yo me imagino a Noé metido en el arca después del día 37, 38, 39, mientras se acercaba aquel glorioso día, todos los días acercándose a aquella ventana diciendo: saldrá ya el sol otra vez, se detendrá esta lluvia, vendrá el tiempo en el que el sol saldrá nuevamente sobre nosotros. Y Dios es tan amoroso que no solamente quita la lluvia, sino le manda una señal diciendo: esta es la señal de que yo te amo y que haré un pacto juntamente contigo. Dios es tan misericordioso que a través de Jesús Él se aparecía, no una vez, sino otra vez. Después de la resurrección se aparecía una vez, se volvía a aparecer a los discípulos, y se aparece una tercera vez, como remarcando su presencia, diciendo: sí, físicamente mi cuerpo está glorificado, sí, yo ya resucité, pero mi presencia siempre estará con ustedes. Y tan importante era para Jesucristo remarcar la presencia de Dios en los corazones, que en su tiempo de ascensión, cuando estaba listo para subir al cielo, todavía le remarca en el corazón de sus discípulos esta verdad: yo enviaré a mi espíritu para que estén con ustedes. Y cumple con sus palabras. 10 días después de su ascensión, envía a la presencia del Espíritu Santo, el Padre, para que caiga y sea derramada sobre los discípulos, como Jesús lo había advertido. Dígalo una vez más: Él lo hará otra vez. Y hay hay muchas historias en la Biblia, pero hay dos en las cuales Dios me habló fuertemente esta mañana, y quiero leerla juntamente con usted. Vamos a ir a Segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 42 en adelante. ¿A cuántos Dios ya le está preparando su corazón? Amén. Eso apenas está empezando. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, del versículo 42. Dice así: vino entonces un hombre de Baal Salista, el cual trajo al varón de Dios. Este hombre se llama Eliseo. Todos digan conmigo: Eliseo. Eso solo es para que se le quede de quién estamos hablando. El cual trajo al varón de Dios panes de primicias. ¿Cuántos panes dice ahí? 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. Y él dijo: da a la gente para que coma. Este hombre que trae 20 panes
no es una persona reconocida, no conocemos su nombre, no se nos revela su identidad, solamente el lugar del cual viene. Y este lugar del cual viene, preste la atención a las pantallas, dice Baal Salisa. Tal vez usted no reconoce Salisa, pero sí reconoce el nombre Baal. Y si sabe a quién estoy haciendo referencia, es a un dios pagano. O sea que viene de una ciudad, viene de un territorio incorrecto, inmoral, no necesariamente en el contexto espiritual ideal para decir: de aquí traigo estos panes. Es como Dios diciéndonos a nosotros: no importa de dónde vienes, importa en qué manos pones el pan que provees. Porque uno pensaría que viene de Judá, viene de Jerusalén, o viene de la casa del pan que se llama Belén. No, viene de un lugar incorrecto a poner el pan en unas manos correctas. Versículo 43. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Como diciendo: ¿qué voy a hacer con apenas 20 panes para alimentar el estómago de 100 hombres? Este pan había que llevarlo a esa tía de la familia que hace que un pastel de 20 alcance para 60, ¿verdad? O aquellas maestras que de una pizza alimentan como a 35 de la clase, ¿verdad? A todos les sale ahí un chilete de pizza. Este hombre está confundido porque dice: traigo 20 panes nada más y hay 100 almas que tengo que alimentar. ¿Cómo voy a alimentar 100 almas con apenas 20 panes? La matemática no estaba a su favor. Entonces él le dijo: da a la gente para que coma. Y la confusión sigue en su mente. Yo le voy a dar de comer, yo voy a ser obediente, pero voy a empezar a repartir 1, 2, 3. Y cuando llegue al 20, ¿qué hago con nosotros 80? Acabo de hacer una aritmética sencilla por si no entendió, ¿verdad? Pero iba a repartir 20 y le iban a faltar 80 panes para alimentar a todos los demás. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma, porque así dicho Jehová. No era el profeta, él estaba hablando a nombre de Jehová, a nombre de Dios. Y Dios dijo: comerán, y no solamente van a comer, sino que dice: sobrará. Entonces lo puso delante de ellos y comieron, y les sobró conforme a la palabra de Jesús, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Es eso un milagro o no? Entonces quiero que se imagine por un momento a este hombre repartiendo pan. Cuando ya se va acercando al número 18, empieza a sudar. ¿Qué voy a hacer? Ahí están todos los 80 ahí. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voy a parar, no se preocupe. 26, 27, 28. No me alcanza la plataforma. Pero seguían repartiendo los panes. Comen los 100, pero el milagro no está en que hayan comido los 100. Sobró. Todos digan conmigo: sobras. Las sobras no son maldición, las sobras son una bendición. A veces confundimos sobras con desperdicio. Son dos palabras diferentes. Una cosa es desperdiciar la comida y otra cosa es que haya sobra de comida. La sobra no solamente nos sirve para guardar y almacenar. Las sobras muchas veces nos sirven para bendecir y son el testimonio de que cuando Dios da en sobreabundancia. Ahora, ¿cuántos dicen que Dios lo hará otra vez? Entonces, cuando uno lee esa historia, para los que conocen los evangelios, dice: esto me suena familiar. Entonces vamos a Lucas capítulo 9, porque esa es la historia que muchos de ustedes conocen. Porque lo que Dios hace una vez, Dios lo hará otra vez. Lucas capítulo 9, versículo 12. Dice así: pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12, los discípulos,
le dijeron: despide a la gente para que vaya. O sea, los discípulos le dicen a Jesús: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en el desierto. No dice eso, pero dice en un lugar desierto. Aquí no hay tiendas, aquí no hay supermercados, aquí no está la Torre ni la Express. Tenemos nada a nuestro alrededor más que muchas personas que no han comido. Entonces la lógica humana, y no los condene, porque usted y yo hubiéramos hecho lo mismo, nos hubiéramos acercado a Jesús y le hubiéramos dicho: Jesús, ya han estado con nosotros todo el día, ya se va a poner el sol, despídalos para que puedan ir a dormir, comer, porque han estado con nosotros. Yo me imagino que los mismos discípulos no quisieron decirlo. Déjenme usar mi imaginación, pero ellos les tronaba la tripa también. Y dijeron: ellos no han comido. Probablemente los discípulos estaban diciendo: tampoco hemos almorzado. Solo estoy usando mi imaginación. Pero despídelos, déjalos ir a comprar comida, porque aquí estamos en un lugar desierto. Ahora, el Espíritu Santo no plasma palabras en las Escrituras sin intención de que entendamos algo importante. No son accidentales esas palabras. Y dije que hoy vengo a predicar un mensaje que todos necesitamos escuchar. Pero como lo decía Jesús: el que tenga oídos para oír, que oiga. Lo cual significa que algunos escucharán y otros ignorarán probablemente lo que yo estoy diciendo. Pero si usted lo absorbe, esto es para usted. El lugar es desierto. Ahí no hay provisión, no hay recursos. Entonces lo natural es: vayamos a comprar sin darse cuenta lo más importante. En Juan capítulo 6, no lo busque, se lo voy a citar. Jesús dice: yo soy el pan de vida. Ahora, yo sé que él se estaba refiriendo a un pan espiritual, pero lo que los discípulos ignoraban era que lo espiritual está sobre lo natural. Por eso nosotros usamos la palabra sobrenatural, porque así actúa Dios. Entonces, ellos, ignorando quizás, porque están en su proceso de madurez y de formación de discipulado, le dicen: no hay pan. Y Jesús está por enseñarles: yo soy el pan de vida. No lo dice acá, lo dice en Juan capítulo 6. Pero ignoran que Él es el pan. Entonces, si está la presencia de Cristo, que es el pan verdadero, ¿cómo iban a tener alma? ¿Cómo iban a tener hambre todas esas almas y esos cuerpos si Jesús estaba presente? Y estoy predicando esto esta mañana porque creo que muchos de nosotros estamos a veces en circunstancias así. Creemos y reconocemos que la presencia de Dios está en nuestra vida, en nuestro hogar. Lo hemos creído, lo hemos orado, ¿no? Y luego resulta que llega un punto en el que decimos: no va a alcanzar, se está acabando los recursos, estamos en un desierto de provisión. Y Dios dice: pero si me invitaste a estar aquí y yo soy el pan de vida que te ha alimentado hasta acá, ¿qué te hace pensar que mañana no habrá de comer? Él es el pan de vida. Entonces, versículo 13, Jesús les dice: dadle vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Estos están peor que la historia de Eliseo. Eliseo por lo menos tenía 20 panes para 100. Estos tienen 5 panes para más de 5,000 de personas ahí sentadas. Estos sí están en problemas. Gracias por corregir la palabra que iba a decir. Estos sí están en problemas, porque tengo 5 panes, miles de personas. Eliseo por lo menos tenía 20 para 100, pero que tenga yo 5 galletitas para 1000, eso sí tenemos un serio problema. Pero no solo habían 5, por lo menos habían 2 peces más. Entonces hay que llamar a aquella tía que sabe partir un pastel,
como en 5,000 pedazos para que todos puedan comer. Y eso que la Biblia también nos revela que probablemente eran más, pero a lo que voy es que había mucha gente y solamente habían pocos recursos. Pero la verdad espiritual que estamos entendiendo hoy es que los recursos físicos eran escasos, pero el recurso espiritual más vital había en abundancia. Y ese recurso espiritual se llamaba Jesús. Jesús está en escena. Y quiero hablar a tu corazón de una vez. Jesús está en escena y lo hará otra vez. Lo hizo con Eliseo y lo hizo ahora con Jesús y sus discípulos. Él lo hará otra vez. La historia de Eliseo no es nada más que una anticipación de los milagros que Jesús iba a hacer. Y esto lo estoy mencionando dos. En la Biblia hay muchos más ejemplos de cosas que Dios hacía una y otra vez. Pero antes quiero terminar esto. Les dijo: dales vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Ahí van ellos, como usted y como yo, yendo por lo natural, diciendo: tal vez esta es la modalidad en la que tú vas a proveer. O sea que tenemos suficiente dinero. Me imagino que alguno de ellos se volteó a Judas y dijo: Judas, ¿cuánto hay en caja chica? Y Jesús insiste: no, siéntenos ustedes en grupos de 50 en 50 y yo me encargaré del resto. A veces pasamos por alto esa parte. 50 en 50. ¿Usted cree que Jesús pone, usted cree que el Espíritu Santo pone eso ahí solo porque sí? Todos digan orden. Dios trabaja milagrosamente en escenarios donde hay orden. Donde hay orden, Dios puede trabajar, Dios obra. ¿Acaso antes de que Dios creara los cielos y la tierra, no dice que estaba desordenada y vacía? Y entonces con su voz ordenó a que todos los elementos, toda la vida, todos los recursos de este planeta y todo en su universo se colocara donde le correspondía estar. Y entonces creó al hombre y a la mujer. O sea que los recursos estaban en su lugar cuando nosotros vinimos. Ya estaban las plantas para que pudiéramos comer de sus frutos. Ya estaban los animales, aunque ahí todavía no tenían dieta de animal, pero pues ya estaban ahí. Ya estaba la tierra, ya había provisión. Probablemente ya había agua de la manera que había, no lo sé, porque todavía no había llovido sobre la tierra como en los tiempos de Noé, pero probablemente ya brotaba de la tierra, como lo dice, y ya ellos se alimentaban. Es decir, Dios ya le había puesto los recursos antes de colocar ahí al hombre. No lo puso en un desorden o en un caos, sino que lo puso en orden. Y eso le cuesta mucho a la ciencia entenderlo. A veces la ciencia quiere contradecir lo que la fe, nosotros por la fe creemos. Y dicen: es que no pudo haber sido así. Al contrario, Dios es tan ordenado que puso todos los elementos de la creación anticipadamente para cuando pusiera lo más importante y lo más valioso para él, todo ya hubiera sido provisto. Entonces le pregunto algo: ¿no cree usted que Jesús ya sabía que ahí había 20 panes y 2 peces? Y él dijo: yo ya lo sé, yo me encargaré de esto. Ustedes solo pongan en orden a las personas. Si ellos no hubieran sentado a la multitud de 50 a 50, hubiera sido un desastre. Solo imagínense que saquen los panes, o los hubiera multiplicado, todos empezando a hacer una fila. Imagínense la cola. Agarre un número como en puro supermercado. ¿Qué número te tocó? 3,338. ¿Y vos? A 1,374. Imagínense, en 50 en 50 y en manos de los discípulos. ¿Por qué? Porque era más fácil hacerles llegar el pan sentados en grupo y de forma organizada y estructurada, de la manera que Jesús lo dijo. Cuando Jesús hace milagros, lo hace en escenarios ordenados. Así que si usted está esperando un milagro de multiplicación, un milagro de provisión, no solamente material, sino espiritual, ordene su vida también. Ordene su corazón. Pídale a Dios sabiduría.
¿Qué tenemos que ordenar para que el milagro pueda ocurrir? Dios le va a decir las estrategias que tiene que hacer. Dios se lo va a revelar. A veces tenemos preguntas tan sencillas que responder delante de la presencia de Dios. Son complejas en nuestra mente porque nuestra mente es desordenada en sus pensamientos y no sabemos cómo ordenar un sí o un no, un verdadero y un falso. Y no es hasta que vamos al sabio, al que tiene la respuesta, que nos dice: esto es lo que debes hacer. Nos dicen amén. Eran como 5,000 hombres, dice el versículo 14. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Y así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. ¿Y cuántos comieron? Todos. Y comieron todos y se saciaron y recogieron ¿qué? El milagro no se quedó únicamente en que todos comieron, sino que en que sobró. Los milagros no son únicamente que Dios provee, es que Él da en sobreabundancia. Lucas capítulo 9, no lo tienen que buscar, se lo voy a citar nada más. Lucas capítulo 9 dice: tomó el pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos. ¿Sabe qué estaba haciendo Él en ese entonces? Él estaba anticipándoles algo que el jueves, un día antes de la crucifixión, Él haría con ellos una última vez, lo que llamamos nosotros la última cena. ¿Acaso no hizo exactamente lo mismo? ¿No tomó el pan y, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, comed? Y lo repartió ¿a quiénes? A los discípulos, a los mismos que en la historia donde hay 5,000 personas, toma el pan, levanta sus ojos al cielo, lo bendice, lo parte y lo da precisamente en las mismas manos, en las manos de los discípulos, para que estos dieran de comer. ¿Acaso Dios no le gusta la repetición? ¿Acaso Dios no lo hace otra vez? Ahora, en la última cena, esto no se trata de un recurso natural. Esto no era para alimentar estómagos. Lo que Jesús estaba haciendo era tomando el pan, que era su cuerpo, el cuerpo de Cristo, y lo está entregando para que coma cada uno de los discípulos, para que hasta el día de hoy el evangelio, por medio del pan, que es la palabra de Dios, nos siga nutriendo 2000 años después. Pero tenía que nutrir de primero a 12 para que se pudiera multiplicar hasta el día de hoy, su bendición y el evangelio llegue a nosotros. Entonces Dios lo va a hacer otra vez. Les quiero enseñarle 4 principios. Número 1, Dios usa lo poco para hacer mucho. En ambos milagros había pocos recursos, y en ambos milagros donde habían pocos recursos, Dios hizo mucho. Es decir, Dios no tiene problema con la escasez visible mientras Él está presente. 20 panes no alcanzan para 100, familia, y créame que 5 panes tampoco alcanzan para 1000. Pero déjeme decirle algo y remarcárselo en su corazón: Dios nunca ha necesitado abundancia, nunca, para comenzar un milagro. En Gedeón, al contrario, eliminó y dijo: me quedo con 300, y con 300 voy a ganar. ¿Por qué? Porque Dios a veces reduce para que se note que fue Él. Dios a veces puede permitir que los recursos bajen para que se note que fue Él el que hizo el milagro. ¿Por qué? Porque si estuvieras tú delante de abundancia, nunca te darías cuenta de cómo Él sigue proveyendo. Entonces hay veces en las que Dios permite que los recursos escaseen para que el nombre de Él sea glorificado. Lo que pasa es que nos cuesta verlo, y cuando estamos en esa condición decimos: Dios lo hará otra vez. ¿Será que Dios lo va a hacer otra vez? La respuesta es sí, lo puede hacer otra vez, en un lugar ordenado, en un lugar donde se glorifica, en corazones obedientes y dispuestos. Dios lo puede volver a hacer. Entonces Dios nunca ha necesitado abundancia para hacer
un milagro. De hecho, usted conoce también este milagro en el Antiguo Testamento. Aquella mujer le dice al profeta: solo tengo una vasija, con eso es suficiente. Con esa llenaré de aceite, y si se te acaban, ve a pedir más. El aceite no va a escasear. Dios no tiene problema cuando solo tienes un recurso. El único recurso que tenía Moisés cuando se presentó delante de Dios era una vara. Y con ese hizo 10 milagros. Cuando mandó las pestes a Egipto, y su poder se manifestó a través de la vara de Moisés. Con esa vara, la única cosa que él tenía, el único recurso rendido a los pies de Dios, era todo lo que él necesitaba hacer. Así que eso me lleva al segundo punto. El milagro ocurre cuando pasa por las manos de Dios. O sea que esos panes, ya sean 20 en la escuela de Eliseo o 20 en la escuela de los discípulos de Cristo, 5 en la escuela de los discípulos de Jesús, pasaron por las manos de Dios. Si sus pocos recursos no pasan por la mano de Dios, no va a haber el milagro. Lo que va a pasar es que vas a tener 100 necesidades y solo vas a poder suplir a 20. Vas a tener un déficit de 80, si lo quieres ver económica o hasta financieramente. O vas a tener 5 panes y te van a faltar 4,995 necesidades que cubrir si no las pones en las manos de Dios. Ahora, esto no es una prédica dirigida exclusivamente a las cosas materiales o financieras. Creo que Dios está hablando muy fuertemente también al espíritu, porque hasta que no rendimos cosas como nuestro tiempo, nuestros talentos, los recursos y los dones espirituales que Dios nos ha dado, nunca vamos a ver la manifestación de los milagros de Dios a través de las pocas y sencillas cosas que nosotros tenemos que entregar. Lo que Dios está buscando es disposición. Punto número 3, me pueden pasar de una vez. Los métodos de Dios no siempre tienen sentido. Así que no juzgues a Dios con tu lógica humana, porque Dios no utiliza los métodos humanos, no los usa así. Dios tiene formas sobrenaturales de trabajar. Dios es un Dios inusual. Dios es un Dios inusual. ¿En qué sentido? En que Él no trabaja bajo los métodos, circunstancias humanas, ni mucho menos con las expectativas humanas. Entonces dice Dios: voy a bendecir a mi pueblo, voy a hacer un pueblo, una familia para mí, y para eso voy a elegir a una pareja que no puede concebir hijos. Los métodos de Dios no siempre tienen sentido. Ya va a llegar. Es que a veces queremos apresurar, a veces queremos como apresurar las cosas. Queremos que ocurran de acuerdo a nuestras expectativas, en nuestro tiempo, que se manifiesten en los lugares que queremos, que provengan de las personas que nosotros esperábamos. Yo he predicado muchas veces, y no voy a dejar de hacerlo, la importancia que en los planes de Dios tienen las personas, los lugares y los tiempos. Pero cada vez que yo recalco esa verdad, personas, lugares y tiempos, personas correctas, lugares correctos, tiempos correctos, no lo estoy limitando a las expectativas de los hombres. Lo que quiero decir con eso es de que a veces cuando decimos personas correctas, creemos que las personas que tenemos justo delante de nosotros son las personas correctas. Dios tiene métodos tan inusuales que podríamos tener enfrente lo que creemos que es un milagro, y podría ser todo lo contrario. Podría ser lo que hasta el mismo enemigo está utilizando para perder nuestro corazón, para desviar nuestro corazón,
para engañarnos incluso de que la provisión viene de Dios cuando tal vez no proviene de Él. La Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Eso significa que cuando estamos hablando que los métodos de Dios no siempre tienen sentido, que a veces lo que tienes que hacer para ver la gloria de Dios no es dejar tus ojos abiertos, porque la persona que tienes enfrente, que tú crees que es la correcta, podría no ser la persona correcta. Créame, Adán y Eva tuvieron precisamente ese problema. Con sus ojos abiertos tuvieron conversación con la persona, o mejor dicho, un animal, un ser incorrecto. Y por tener los ojos abiertos, pensaron que el árbol al que Dios le había dicho, ese no lo toquen, pensaban que había permiso de parte de Dios, y cayeron bajo el engaño. Nuestras expectativas de que Dios va a hacer algo debe hacerse no con la vista, sino por fe. Y la fe significa a veces cerrar los ojos y creer de que Dios va a hacer las cosas no conforme a mis expectativas, no usando la gente que tengo cerca, los lugares donde mis pies están o en la hora que estoy ahorita, sino que lo va a hacer como Él quiere. Y puede ser que para eso tenga que borrar, eliminar, quitar la gente que tengo cerca de mí, moverme del lugar que estoy a otro lugar y esperar que no se va a hacer hoy, sino que se va a hacer mañana. O sea, Dios mueve personas, lugares y tiempos para obrar sus milagros. Yo no sé si eso tuvo lógica para todos, pero estoy seguro que para alguien sí. Porque Dios podría estar corrigiendo ahorita un espíritu de engaño que está haciéndote creer que lo que tienes delante de ti proviene de Dios, y Dios está diciendo: voy a utilizar mis métodos. No te apresures, no empieces, espera el tiempo exacto. Número 4. Dios lo hará otra vez. Todos digan: Dios lo hará otra vez. O sea que el mismo Dios que multiplicó en tiempos de Eliseo el pan, es el mismo Dios que multiplicó el pan en las manos de Jesús con sus discípulos. Se viene a mi mente otro milagro. Éxodo capítulo 14. El pueblo de Dios acaba de salir de Egipto, y Abraham lo único que tiene que hacer es levantar la vara para que el mar se abra en el desierto y ellos puedan cruzar a tierra seca. ¿Se acuerda de eso? ¿Sí se acuerda? Estoy revisando que no estoy haciendo ninguna herejía, pero creo que no, estoy bien. Moisés. Así que Dios mostró su poder para que el pueblo le creyera, ¿sí o no? ¿Sí o no? Dios mostró su poder para que el pueblo creyera en Dios. Dios lo hará otra vez. Ahora el sucesor de Moisés se llama Josué. Y aquí Dios cambia un poco el método. Por eso le digo, tenga cuidado con los métodos y con sus expectativas, porque Dios vuelve a hacerlo, pero ahora lo hace en el Jordán. No lo hace con Moisés, sino con su sucesor Josué. Pero aquí hace algo diferente. Dios no abre el mar y después ellos pasan. Dios les dice: dile a tus sacerdotes que pongan sus pies en el agua, y entonces el agua se va a abrir. O sea que en la primera vez, cuando Dios lo hizo, Dios mostró su poder para que el pueblo pudiera creer. Pero cuando lo hizo otra vez, Dios pide que crean, y entonces el mar se va a abrir. Aquí está trabajando ya la fe de ellos de otra manera. Entonces está diciendo: solo pon tus pies sobre el agua y vas a ver cómo el río Jordán empieza a partirse. O sea que ya habían visto el pueblo, generaciones anteriores, que el mar se abría, y ahora lo vuelve a hacer Dios por medio de Josué. Pero cambia el método. Proverbios 16:3 dice: deja en manos de Dios. ¿Qué dice ahí? Todo lo que haces, y tus proyectos serán realidad.
Deja en manos de Dios todo lo que haces. Y algún día vas a ver atrás la obra y vas a decir: ¿te acordás cuando no teníamos ni siquiera para enganchar el terreno? Y ahora la casa está construida. Dios solo necesita corazones dispuestos que le crean. Y entender que aunque ahorita tengas poco, eso nunca ha sido un problema para Dios. El problema está cuando lo poco no lo ponemos en la mano de Dios. Ponerlo en la mano de Dios es confiar en que Él lo hará. No que serán nuestros recursos, nuestra inteligencia y lo topado que somos, sino porque Dios y su misericordia nos dicen: yo lo haré otra vez. Y justo cuando se te acababan los recursos otra vez y dijiste: ¿qué vamos a hacer? Tu corazón se vuelve a llenar de fe y dice: si Dios ya proveyó para lo anterior, ¿por qué no va a seguir proveyendo una vez más? Dios es sensible y entiende el temor, tus preocupaciones y aflicciones, pero te ama tanto que hoy vino a decirte que si lo hizo una vez, Él lo puede volver a hacer. Solo necesitas creer, ponerlo en sus manos y poner en orden tu vida. Él puede hacer milagros. Y hay 4 lecciones, son 4, sí, 4 lecciones con las que quiero cerrar. La primera es que Dios nunca menosprecia el valor del pan material. Yo tuve que vencer, y esto es exponer mi corazón a ustedes, yo tuve que vencer hace mucho tiempo atrás un temor que yo tenía espiritualmente hablando. Había sido formado tanto a pedir por las cosas espirituales que cuando me tocaba pedir por algo material, algo físico, algo palpable, me daba pena delante de Dios. Y eso lo tuve que llevar a sus pies y confesarlo. Le dije: Señor, tengo miedo, me siento mal pidiéndote recursos físicos, porque crecí en una iglesia, crecí en una generación donde decían, incluso a veces: no le pida nada a Dios ahorita, solo dele gracias. Y yo lo hacía, y no es que estuviera mal, pero mi corazón adolescente pensó que yo ya no tenía derecho a pedir. Me costó mucho pasar ese miedo y decir: puedo pedirle a mi Padre todo lo que yo necesite. En una ocasión estaba en un grupo muy pequeño, mucho más pequeño que este, y la persona que tenía la dirección de la palabra de Dios y estaba predicando se sienta más o menos como estoy sentado en este momento. Yo estaba cerca del altar y él dice: siento que ahora es un momento para entender que la presencia no solamente de Dios, sino Dios también como nuestro Padre está aquí. Y hay anhelos y peticiones que tienes en tu corazón que Dios primero quiere ordenar y luego Dios quiere dar. Y ese día vencí mi temor en mi mente. No se lo dije a nadie, se lo conté a mi mamá mucho tiempo después, porque estaba muy joven. Pero dije: Señor, he querido tanto esto, lo he querido tanto en mi corazón, pero confieso que con mi lengua nunca me he atrevido a pedírtelo, porque sentía que iba a ser un corazón egoísta pidiéndole a un Dios que provee primeramente recursos espirituales. Entonces tenía un temor reverente de decirle a Dios: tengo este anhelo, tengo este deseo. Y es que era algo material, era algo físico. Tuve que vencerlo, pero antes tuve que escuchar lo que aquella persona decía de parte de Dios. Y él me decía: es que yo soy quien les va a proveer. No solamente soy Jehová de los ejércitos, también soy Jehová Jireh, también soy tu papá, y tú eres mi hijo, y tienes libertad de poderme pedir los anhelos y deseos que hay en tu corazón. Ese día se memorizó, se grabó en mi mente, memoricé en mi mente Salmos capítulo 37. Deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino y confía en Él, y Él lo hará. Ese día
fue el día que yo memoricé y se hizo rema ese versículo en mi vida. Y creo que si yo lo estoy testificando y predicando esta mañana, no sé si se da cuenta, pero hoy estoy predicando de una forma distinta, y es porque estoy siendo guiado por el Espíritu Santo y estoy tratando de cuidar mucho mis palabras y tratar de no alejarme de las cosas que Dios está diciendo y que me está revelando. Pero siento que Dios necesitaba de primer lugar ordenar el corazón, la mente y la fe de varios de los que hoy están escuchando este mensaje atentamente. Y Dios te está dando un permiso espiritual, un permiso celestial para presentarte delante de Él y verlo ahora como tu Padre, como tu proveedor. Y aquello que tu corazón ha anhelado, aquello que tu corazón ha deseado, aquello que ha atemorizado incluso porque ha guardado, porque tienes escasez delante, pero hay algo en tu corazón que te ha provocado tener temor y miedo de decir: Señor, ¿lo harás otra vez? Señor, ¿lo proveerás para mí? Señor, yo soy digno de poder recibir esto. La respuesta es: el Señor hoy te dice: solo ponle mis manos y verás el milagro de la provisión delante de tus ojos. Y no solamente te daré, sino que hasta sobrará. Gloria a Dios. Segunda lección que quiero dejar en tu corazón: Dios nos usa para bendecir. Dios no te va a dar recursos ni va a poner cosas en tus manos, aun aquellas que sobran, solo para tu propia satisfacción. Una de las razones por las que te ha sobrado o te sobrará es porque Dios quiere que tus manos fluyan en bendición a otras personas. Recuerda que Él no proveyó directamente el pan a los 5,000, sino que le puso a los discípulos a bendecir de 50-50 a las personas. Eso significa que hay recursos, hay material, hay cosas que Dios te ha dado, no solo para tu bendición y satisfacción personal, sino porque tú eres una persona que debe transferir la bendición hacia otras personas. Dios te dio un corazón amoroso, Dios te dio un corazón dadivoso, Dios te dio un corazón generoso, lindo y hermoso, no solo para hacerte feliz a ti, sino para traer felicidad a otras personas. No hay cosa más hermosa que saber que tú eres un instrumento de bendición para muchas personas. Y Dios te ha provisto de muchos recursos, no solamente económicos, materiales y financieros. Te ha provisto de talentos, te ha provisto de una personalidad, un carácter tan lindo y hermoso. Mía, escucha esto, mi amor, porque esto es para ti. Dios te ha dado un corazón tan noble, tan hermoso, y no es para que solamente lo disfrutes tú en tu relación con Él, sino para que repartas esa bendición hacia otras personas que podrían estar pasando las tristezas que tú pasaste, la soledad que tú atravesaste. Dios te quiere usar como recurso de bendición. Dios te da tantos talentos, tantas cosas hermosas, no para retenerlas, sino para poder bendecir a más personas también. Y si Dios ya lo hizo una vez contigo, lo hará otra vez. Si Dios ya te usó de bendición a ti para otra persona, lo quiere volver a hacer. Y vas a decir: pero solo me quedan 5 panes, o me quedan 20 panes y tengo 100 necesidades, o tengo 5,000 delante de ti. Ponlo en mis manos y verás la diferencia. Si empiezas a repartir ese pan, no va a alcanzar, pero ponlo en mis manos y vas a ver la diferencia. Número 3: Dios no nos deja sin recursos cuando nos usa para bendecir. ¿Cuántas cestas sobraron? 12. Los usó para bendecir y aún sobró. Una vez escuché a mi pastor cuando yo era joven, todavía soy joven, cuando era más joven, y él, utilizando su imaginación, no está registrado en la Biblia, pero me agradó mucho ese ejemplo. La forma que él utilizó ese recurso de su imaginación, mi mente a veces fluye de la misma manera. Y lo hizo con permiso espiritual, porque no era alterar la escritura, pero él decía: sobraron. Y hay una parte de la escritura donde dice que un niño tenía ahí la provisión. Eso no lo narra este evangelio, lo narra otro. Pero también había otro escenario donde había necesidad y un niño estaba ahí cerca, y lo poco que tenía lo puso en las manos de Jesús. Y a veces nosotros tal vez somos ese niño. Somos ese niño a quien Dios está llamando y dice: hey, tú eres el niño que tiene el recurso para alimentar hasta adultos. Niños que me están escuchando, que están aquí presentes, los de 12, 9, 8 años de edad, 7 años de edad, hasta donde alcance este mensaje y tengan entendimiento para poder comprender lo que Dios les está hablando. Dios te puede utilizar, Santi.
Dios te va a usar, Fer, Mía, Anish, Majo, Jeremy. Dios los va a usar a ustedes. El corazón de un niño es suficiente y buen recurso espiritual para poder aún bendecir a los mayores. ¿Acaso los que somos papás acá no hemos recibido a veces hasta confirmación y lecciones de parte de Dios en boca de nuestros hijos? ¿No se ha manifestado a veces Dios a través de nuestros hijos y nos ha remarcado y nos ha bendecido y nos ha dicho cuánto nos ama por medio de nuestros hijos y los menores? Entonces uno entra en un temor. Uy, un hijo más. Cada hijo que llega a tu familia, cada nieto que Dios pone en tu descendencia, es un recordatorio de que nunca te faltará nada. No lo veas ahora como una carga económica, velo ahora, cada hijo, cada recurso es como un recurso, es un recordatorio de que Dios va a proveer. ¿Puedo contar un testimonio personal? ¿Lo puedo contar? Aunque me hubiera dicho que no, igual le iba a contar. Evan, nuestro tercer hijo, fue aquellos hijos que uno dice: oh, Dios mandó su provisión, pero lo manda en el marco de la pandemia, donde en el corazón de muchos había un: ¿cómo vamos a comer? ¿Cómo va a ser esto? ¿Y los recursos será que van a alcanzar? Si usted es sensible y humano como yo, sabe el temor que muchos de nosotros pasamos. Que y el trabajo y la provisión y los recursos. Increíblemente, la llegada de Evan fue un recordatorio más y palpable de que Dios iba a multiplicar lo que teníamos. Yo hasta el día de hoy no entiendo la matemática que ocurrió en mi corazón y en mi familia en tiempo de pandemia. No entiendo cómo, en medio de la situación económica que el mundo entero estaba atravesando, todavía no entiendo cómo es que Dios proveía para nuestras necesidades en la casa. Y todavía no entiendo algo más grande todavía: cómo este lugar donde usted y yo estamos sentados todavía está. Solo la misericordia de Dios pudo haber mantenido más de un año este lugar cerrado, y cuando lo abrimos, su presencia todavía nos dio la bienvenida aquí. Cada vez que Dios toca la puerta de tu casa es porque dice: yo vengo a bendecirte, y lo haré otra vez. Número 4, Dios bendice los recursos que ponemos en sus manos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces yo quiero terminar haciendo una pregunta con la cual voy a orar. No sé si la mandé, si la pueden poner en la pantalla. ¿Qué recursos están escaseando en tu vida y precisan el milagro de la multiplicación en las manos de Dios? Recursos materiales y también recursos espirituales. ¿Qué está escaseando? Porque no necesariamente siempre es dinero y recursos físicos. Alguien aquí podría decir: me hace falta paz, tengo mucha ansiedad, me queda poca felicidad. Otros podrían estar diciendo: es que no es de recursos materiales, me queda poca esperanza de que todavía mi vida pueda ordenarse. Has perdido tal vez, has perdido hasta la esperanza de ver la bendición sobre tus padres, sobre tus hijos, sobre tus hermanos, sobre tu hogar, sobre tu vida, y ves hacia atrás 5, 6, 7 años atrás y dices: ¿qué pasó en este tiempo? Lo poco que te queda, aún la fe pequeña que te quede, la poca esperanza que te queda de que Dios pueda hacer aún un milagro, ponlo en las manos de Dios hoy. Pastores, que siento que se me está acabando el tiempo. El poco tiempo que te queda, ponlo en las manos de Dios. Muchos dicen eso y piensan eso cuando están enfermos, o cuando los años nos van ganando y decimos: con los años que me quedan. Es una canción muy linda, por cierto, que me vino ahorita. Con los pocos años que me quedan. Solo algunos sabrán de qué canción estoy hablando. Muy linda, por cierto.
eso poco que te queda, puede ser recurso de tiempo, puede ser recurso económico, puede ser un recurso espiritual. Alguien podría decir, con este poco talento que tengo, mire, usted puede traer la tartamudez a las manos de Dios y Dios puede hacer de usted un gran predicador. Usted puede traer sus inseguridades, lo poco que le queda de seguridad, traiga todas esas inseguridades a las manos de Dios, traiga lo poco seguridad que le queda en usted mismo. Dios puede hacer un milagro. Pero hoy quería remarcar esa palabra porque lo sentí en mi espíritu cuando venía aquí a la iglesia. Hay quienes les hace falta esperanza y pensaron que Dios ya se había olvidado de ellos. Ya no tenemos esperanza y Dios dice, ponlo en mis manos y no solamente la voy a multiplicar, voy a hacer que sobre, pero necesitas ordenarte primero. You need to put your heart and your mind in order first. Y entonces vas a ver las obras de Dios manifestarse. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos unos ratitos? Unos momentos nada más. Señor, hoy he predicado con sensibilidad espiritual, tratando de ser obediente a tu voz y diciendo aquello que me has puesto a decir, Señor. Con sencillez y humildad de corazón solo he expuesto la palabra, Señor, mas tú haces la transformación en el corazón y en la mente de cada uno. Tú conoces los temores, tú conoces las necesidades que hay acá. Y así como un hombre, Señor, una vez sentado de la manera que yo estuve en un altar, desde un altar dijo, aquello que hay en tu corazón, pídeselo a Dios y ponlo en sus manos. Hoy, Señor, con fe y valentía, en tu casa, en un altar, hago la invitación una vez más. Para aquello que hiciste conmigo, Señor, lo puedas hacer con aquel corazón que esté dispuesto a entregarse a ti 100%. Aquella persona, Señor, que tenga poco, aunque tenga poca fe, poca esperanza, Señor, tenga mucho miedo, en el nombre de Jesús, hoy ponemos delante de ti aquello que nos queda. Tú harás la obra y nos sujetamos y nos sometemos a tu voluntad, aun si eso significa que tú tengas que cambiar las personas que están enfrente de nosotros, mudarnos de los lugares que nuestros pies están pisando, o meternos en tu tiempo y salirnos del nuestro. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, nos sometemos 100% a ti, en obediencia a ti, en el nombre de Jesús. Y puedo sentir ahorita espiritualmente como el Señor toma tu carga, como toma lo poco que tienes. Para muchos eso es esperanza, eso es fe, eso es talento, es una pequeña vara que tú has sostenido durante mucho tiempo, pero Dios la recibe con agrado, y no solamente la recibe, sino que su poder toca aquello que tú rindes a sus pies en este momento. Y créame que cuando algo toca el poder de Dios, es transformado en Cristo Jesús. Así que aquello que tú confías en este momento en las manos de Dios, a los pies de Cristo, sea multiplicado y tocado por el poder del nombre que es sobre todo nombre, el Rey de los ejércitos. En el nombre de Jesús, sea hecho conforme a la voluntad divina. Amén y amén. Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.